¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Gracias por estar aquí, por conectarse. Y hoy, para presentar a nuestro invitado, me gustaría contarles una pequeña historia, una pequeña anécdota personal. Allá por el año 2002, si no me equivoco, 2001, 2002, un gran amigo mío, Jorge Olazo Dávalos, eh, Mm, percusionista de Bareto, para quienes no lo ubican. Me acuerdo que nos trajo un disco, nos mostró un disco que él nos decía, "Puta, tienen que escuchar esta huevada, es Escabili", pero lo decía con mm, cierta complicidad y que solo los músicos que estaban ahí presentes se reían, ¿no? Los que no éramos músicos como mm, que, ok. Recuerdo que vi el arte y recuerdo que me maté de risa con el arte de este EP. No lo mm. llegamos a escuchar el disco, no lo puso Jorge. Y unos años después, ya en el 2004, si no me equivoco, los alcancé, los pude ver. Y obviamente cuando Jorge nos mostró el disco, el nombre se te quedaba en la cabeza, pues, ¿no? Turbopótamos. Y ya Ujú. después, cuando pude verlos tocando en el jamming, el formato original del jamming por ahí, corrí a Galerías Brasil a comprarme este disquito que está aquí y al menos a mí me voló el cerebro, me acompañó mucho tiempo y lo disfruté. Le di muchas vueltas a este disco. Así que para mí es muy paja poder conversar esta noche con Humberto Campodónico, guitarrista, voz, compositor de Turbopótamos, ahora de un proyecto en solitario y algunas otras cosas que seguro nos va a contar. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, muchas gracias. Qué bonito lo que me cuentas. Bueno, antes de hablar de Turbopótamos, Ujú. porque tú has hecho muchas cosas, has estudiado filosofía, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es correcto, sí. Pero quisiera saber, en qué momento es que tú empiezas a escuchar música? Porque hay mucha gente que siempre tiene la música, no sé, como algo incidental, algo de fondo, algo que nos acompaña por ahí. Antes era la Ujú. radio, ¿verdad? Ahora probablemente sea Spotify o algo así. Pero hay mucha gente que llega en un momento en que como que, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Tú tienes Claro. memoria de eso? ¿De algo así? ¿Qué te pasó? Sí, sí, tengo demasiada memoria. Si cuento la historia con detalles, puede ser como muy aburrido, pero sí recuerdo desde niño que eh, me gustaba la música. No había nadie en la familia que fuera músico. Y recuerdo algunas cosas de la radio, ¿no? Como escuchar esta de George Harrison de I Got My Mind Set on You y, y algunas cosas más, ¿no? Los Prisioneros, Los Hombres G. eh, Me llamaba la atención la música esa que era como feliz, que era alegre. Y ya cuando he tenido unos 10 o 11 años, ya he tenido mi primer... Yo tenía antes tenía mis cassettes como de los Hombres G y de esas vainas. Y de ahí ya después, como a los 10 11 sí me dieron unos cassettes grabados de los Beatles. Y también de algunas cosas de rock and roll, como de Chuck Berry, de Little Richard, Elvis, Jerry Lee. Y ahí sí como que me enamoré por completo, ¿no? Y una vez en un centro comercial vi una banda que tocaba y vi la batería y sentía que quería tocar batería. Entonces como que traté de aprender un poco a tocar batería y de ahí lo cambié por la guitarra, ¿no? Pero sí, recuerdo como a los 11 o 10 11 o 12 años, ya sentir que la música era lo más importante para mí, en todo caso, ¿no? Porque antes me gustaban otras cosas, me gustaba dibujar, por ejemplo, y de ahí como que todo lo dejé por aprender y aprender a tocar música, a tocar la guitarra y descubrir más de... Lo que más me gustaba era investigar las versiones originales, eso era lo que más me gustaba. O sea, por ejemplo, los Beatles tocan, qué sé yo, una canción, Words of Love o Everybody's Trying to Be My Baby, y yo quería saber de quién era, ¿no? Ah, es de Buddy Holly, es de Carl Perkins, y luego comprar o buscar los originales, ¿no? Eso me pareció, desde el inicio me pareció como súper fascinante ver que como una canción podía mutar, ya sea tocada en los 50, luego en los 60,
cómo evoluciona la música, ¿no? Y por ahí más o menos, y ahí como que nunca paré. ¿Y ese es el tipo de música que más te gusta? ¿Que más que dirías tú que es tu favorita? Toda esa música cincuentera, Eh, sesentera. o sea, diría que es como una música que me hace sentir automáticamente bien, ¿no? Y si tengo que tocar la guitarra para alegrar el día o algo así, sí pondría algo de rock and roll antiguo, pero no soy para nada alguien pegado a un palo, a un género. Este, Me gusta de todo, de verdad. Es como un cliché decir que te gusta de todo, pero no podría escuchar solo un tipo de música, ¿no? Sí me gustan bandas de ahorita. Me gusta escuchar un montón de música nueva. Eso es algo que me gusta bastante, como que puedes estar viendo una película y pones una canción y tú dices, ah, esa canción es una en 100, ¿no? Es una en 500, está muy bueno. ¿Y tú te Y acuerdas la vas agregando la... cuál fue ¿Qué? tú te acuerdas cuál fue tu primera, tu primera ya banda, por así decirlo, cuando ya comenzaban a tocar como que en serio, entre comillas? O sea, sí, armé banda apenas pude, digamos, ¿no? A los 14 o 15 armé una banda con un amigo y otro amigo más, en verdad eran dos amigos más, y comenzamos a tocar covers. Luego esa banda mutó en una banda de tributo a los Beatles, cuando tenía 16 años. Hemos tocado yo tocaba ahí como casi 2 años. Tocaba el bajo. Y ahí aprendí un montón también bueno, aprendí a tocar las líneas de bajo de Paul McCartney, lo cual no puede ser un mal aprendizaje. Y de ahí, justamente Jorge Olazo me pasó la voz para tocar en Madre Matilda. Es- No. sí, que no sé si he contado esto antes. Yo tenía 18 y no tenía ninguna banda y sentía que me estaba volviendo viejo. Y entonces Jorge Lazo me dijo, ¿quieres tocar en esta banda? Yo sí. Y ni siquiera había escuchado a Madre Matilda. Y luego cuando escuché el CD, creo que me dio como un CD de demo, dije, oh no, ¿qué he hecho? Porque la música era buena. La música era buena, pero no era para nada mi estilo. Y encima yo tenía que tocar el bajo ahí. Y no tenía idea cómo se tocaba. O sea, yo podía tocar bajo de rock and roll, de los Beatles, ¿no? Pero esto era como pop rock noventero. Claro, claro. Sí, pero estuve ahí brevemente, en verdad. No, no, yo no era el indicado para él. Sí, estaba como justo salido del colegio o algo así. Claro, claro, chibolazo, de hecho. ¿Cómo es Pero, que? digamos, pero ya siempre me gustaba tocar y quería estar en cualquier banda, ¿no? Claro, qué No me paja. importaba qué banda sea. Entonces, si estabas tan decidido a que, pucha, ibas a tocar y la música era lo tuyo, ¿cómo es que eliges la filosofía? Eh, bueno, estaba en la universidad y no me había planteado como dejar de estudiar, digamos. Este, Estaba a seguir estudiando, pero en esa época no había carrera de música, no había carrera, lo único que había era ingeniería de sonido. Y, y a mí la ingeniería de sonido no era lo que me gustara. O sea, luego me gustó en realidad. Este, Así que nada, primero pensaba estudiar sociología, luego pensé estudiar literatura y luego terminé estudiando filosofía. Pero sí, al final de la universidad sí sentía que la universidad me quitaba tiempo para la música, que era un problema no poder ensayar durante exámenes y eso. Pero es en la universidad donde se forma Turopótamos, perdón, tus amigos eran Sí, básicamente de ahí. sí, exactamente. Ellos eran como amigos de una amiga mía y ellos eran un poco mayores y estaban en sociología. Entonces, como que tenían una manchita en sociología y yo era el único chico de afuera, ¿no? En fin, hace 1000 años eso ya. Ahora, cuando yo contaba esta pequeña anécdota, como te decía, ¿no? Jorge nos contaba, ¿no? O describía el disco, incluso el disco decía pues Scabili, ¿no? Ahí. Mm. ¿Por qué crees que a los músicos cuando les decían esto les producía desde sorpresa hasta un poco de risa
¿Por qué un músico reaccionaría así a esta combinación del ska y el rockabilly? Supongo que, no sé, la palabra Billy también es como chistosa, ¿no? Y es porque es como una unión un poco absurda de géneros y de géneros desconocidos, de alguna manera, o de géneros que no son muy mainstream, ¿no? Entonces, que alguien se dé el trabajo de juntar dos géneros que no pintan mucho, supongo que eso da un poco de risa. Y en realidad sí lo hicimos para reírnos. Lo que pasó fue que la gente se lo tomó en serio y decía, oye, de verdad hacen ska con rockabilly, porque, digamos, si a alguien le interesa, el rockabilly, no es lo que nosotros hacemos, en verdad, para nada. El rockabilly tiene que tener contrabajo grande, tiene que tener guitarra acústica y muchas veces no tiene ni siquiera batería. Y es un tipo de música sureña que solo duró un par de años. Lo que nosotros hacemos es como rock and roll, más parecido al rock and roll, pero toquecitos de rock and roll, porque más también podrías decir que es como un rock más estándar, ya más de los 90, ¿no? Entonces, y habían elementos de ska, pero tampoco era el ska que es el cliché, ¿no? Que de las bandas con el sombrero y los vientos, exactamente, sí. Entonces era doblemente irónico porque ni tocábamos rockabilly, ni tocábamos realmente el ska tradicional. Entonces ponerle skabilly era todavía más absurdo. Pero lo raro es que sí quedó y mucha gente durante años y años y años y hasta ahora dice, ellos tocan skabilly. Y en verdad yo no creo que eso pueda calificar como skabilly. Y bueno, y si te interesa, hay una banda que se llama Los Specials. Es una banda de la misma época de Madness, ¿no? O sea, inglesa de los 80. Y el guitarrista de Specials, más o menos en el mismo año que nosotros, creó una banda que se llamaba Los Skabilly Rebels, creo, algo así. O sea, que fuimos dos personas de distintas partes del mundo con la misma idea. ¿Hay alguna historia o significado en el nombre o es básicamente que fonéticamente funcionó? ¿Qué cosa? ¿Turbopótamos? Turbopótamos, claro. Bueno, andábamos buscando nombre y yo vi un usuario en internet, en Napster, si te acuerdas de Napster. Claro, claro. Y este usuario se llamaba Turbopotamus y fue como que ya quedó, o sea, estaba clarísimo que ese era el nombre. Le fue como perfecto. Ahora, ¿cómo es que, o sea, cuando ustedes ya empiezan a hacer la banda y a tocar sus temas y todo, ¿cuál era el objetivo? ¿Había un objetivo o era vamos a tocar y de ahí si tenemos suerte vamos a grabar y a ver qué pasa? No, sí, definitivamente no había un objetivo, ¿no? Como que por dos motivos principalmente. Uno era porque, bueno, aparte que éramos jóvenes y todo, y es que en el Perú no había como tampoco un orden a seguir, managers, una disquera a la cual aspirar, ni nada, ¿no? Entonces, no había un camino obvio. La gente tocaba por tocar un poco. Y lo otro es que siempre hemos sido también una banda un poco impulsiva, digamos, o sea, por decirlo de alguna manera, que hace las cosas porque las siente, digamos, de una manera irrefrenable y hay que expresarse, ¿no? Solo por expresarse y no pensar mucho más allá. Pero al inicio sí nos funcionó bien porque hicimos las cosas un poco solo con las ganas de hacerlo y terminamos siendo elegido la banda del año por el prestigioso diario en ese entonces, El Comercio. ¿Y hay algún momento en el que cuando ya estaban tocando y todo, en que tú dijiste, ok, sí puede ser, o sea, puede ser que esto funcione y quién sabe hasta podríamos dedicarnos solamente a esto? ¿Tienes algún recuerdo así como que te abrió los ojos un poquito? No, realmente no. Muy borroso. O sea, no recuerdo haber pensado, siempre he estado muy consciente de las limitaciones que tenía el Perú en términos de industria. Y a menos de irse para afuera, lo cual tampoco no en ese momento parecía como muy raro,
este, no lo veía, ¿no? Era más bien, creo que una especie de proyecto un poco quijotesco de expresarse y de tratar de hacer algo que no había sido hecho antes acá, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que sucedió en la primera etapa del grupo, ¿no? ¿Y qué recuerdas de la grabación del disco? Que me imagino debe ser muy paja entrar a tu estudio de grabación ya así como que de los profesionales por primera vez y todo eso. ¿Qué recuerdos chéveres de esa época de la grabación? Eh, sí, lo recuerdo más bien como un vía crucis. Sí. No todo es sexo, drogas y rock and roll, gente, ¿ven? No, sí, fue como que durísimo grabar, o sea, grabar y grabar, porque ahí sí me acuerdo que tenía que ir bueno, desde donde yo estaba, o a veces desde la Católica hasta, ¿cómo se llama? Vallehermoso, creo que se llama esa zona que está pasando el puente Benavides por la Ricardo Palma. ¿Mm? Era como un viaje interprovincial y la mayoría del tiempo yo estaba solo, porque ya solo quedaban a hacer como un montón de guitarras, un montón de voces, y entonces yo estaba solo y como que durante meses de meses yendo a grabar y grabar y grabar, y no se acababa y no se acababa y no se acababa. Y era la primera vez también que estábamos haciendo un disco más profesional, entonces yo no sabía mucho del proceso y desconfiaba un montón del ingeniero. Ah, mira. Sentía que el ingeniero estaba arruinando todo lo que yo había hecho. Y al final un día me terminé llevando todo el proyecto a otro ingeniero. Y tuvimos que empezar de nuevo. Así que bueno, ese es un poco el recuerdo que tengo, que fue trabajoso. ¿Y hay algo, y sin embargo, por ahí negativo que recuerdes? Algo que quizás te haya desencantado un poco, ya cuando estás metido en la industria, por así decirlo. No, nada, digamos, nada particular, ¿no? O sea, digamos, mi crítica, no, y que no es una crítica, es más un constato, es que durante mucho tiempo no había industria, ¿no? Y entonces, los músicos tampoco no podían dedicarse a eso y es como un círculo vicioso. Los músicos trabajan en otra cosa, tienen poco tiempo para ensayar, no hay diseñadores de afiches dedicados a el diseño de afiches de concierto, no hay promotores dedicados a la promoción, o sea, cosas que ahora sí hay un poco más, ¿no? Todo era más o menos un poco como que venía o de audiovisuales o de publicidad. Entonces, eso siempre hace que sea muy precario, ¿no? Porque tienes que tener como que un grupo de gente que sí pueda estar dedicada y vivir de la música para que Claro, todo sea mejor. tiene que haber una estructura para que al final todo salga bien, pues, ¿no? Sí, entonces siempre era un poco eso, un poco castillos los castillos esos, también quijotescos, un poco de que, este, esta es la realidad, digamos, y que va avanzando, pero un poco lentamente, o sea, no lentamente, digamos, lentamente para lo que uno quisiera, ¿no? Claro. Ahora, mencionabas a los diseñadores, entre las personas, el equipo de trabajo que mencionabas. Toda la chamba, tanto del EP como aquí la parte del arte, del disco, ¿qué tanto metían mano ustedes? ¿O había alguien de la banda que estaba más metido en eso? Porque verdad que es recontra paja todo el arte que le metieron. Gracias. Los dos primeros sí los hice yo. Para el EP era una foto que tomé en Leimebamba de una especie de máscara de madera. Y los dibujos ahí del disco rojo los había hecho yo también. Siempre dibujaba como bandas y me gustaba tocar, dibujar la batería, ¿no? Dibujar las guitarras y eso. Y para el interior del disco rojo sí, un amigo mío, Sandro Angobaldo, le pidió a sus alumnos, que no me acuerdo de qué colegio eran, que eran sus alumnos de arte, les pidió un día que dibujen a los turbopótamos sin explicarles qué eran o quiénes eran los turbopótamos, ¿no? Entonces el resultado de la parte de adentro del disco es un collage de todos los dibujos de los niños que dibujaron simplemente los turbopótamos. Ahora que lo comentas así, tiene todo el sentido del mundo considerando las canciones que me cuentas. Qué chévere. Y si en este disco el arte estuvo paja, puta, ya en este disco se fueron a otro lado.
Mientras la gente estaba ya cada vez haciendo menos y menos discos por mil motivos, llegaba también ya el streaming y todo lo demás. Ustedes en el 2007, hace 15 años, sacan Ujú. este discazo, No Love. La pregunta es la misma. O sea, yo he escuchado a alguien por ahí decir que el primer disco es chévere porque lo has venido preparando como que toda tu vida, ¿no? En cambio que Ujú. para el segundo ya hay un poquito más, menos tiempo y hasta un poco más de presión. ¿Qué tal fue la Así es. experiencia ya para el segundo disco? Eh, Eso sí fue buena también. Fuimos a mezclar Argentina, grabamos en el estudio de IEMSA, que fue divertido. Una parte lo grabamos en cinta. Estábamos como más tratando de experimentar con más instrumentos que los que hay en el primer disco, ¿no? Guitarras acústicas, pianos, órganos, percusiones. Lo que uno esperaría que hace una banda que quiere explorar nuevo territorio. Quedé contento con el disco, pero sí, de repente tenía un poco menos de, digamos, de frescura o de fuerza que el primero, ¿no? Pero igual me parece como que es otro lado de la banda, ¿no? Que si hay un lado más punky, más rudo, hay también este lado más acústico, más experimental, más eléctrico, más electro. Con este disco, o sea, yo he leído por ahí, hay gente que dice que con este disco la banda se consolida, Ujú, hay otros que dicen que no suena tanto a lo que esperaban del primer disco. ujú. ¿Con cuál de esas dos te quedas? ¿Con cuál de esas críticas te quedas? ¿O nada que ver? Nada que ver. Nada que ver. No sé, todo el mundo siempre, mucha gente tiene muchas opiniones, ¿no? Me acuerdo que cuando fuimos a Argentina nos decían que el primer disco nuestro era malazo. Y lo mismo nos dijeron en Brasil, nos dijeron, suena mal y es como muy amateur y muy juvenil y muy inmaduro, ¿no? Este, entonces, y, y me decían que no había punto de comparación, ¿no? Es más, como que si pudiera borrar el primer disco de mi discografía, que lo haga, porque estaba haciendo Roche con ese disco. Entonces, creo que ya solo queda creer lo que uno quiere, ¿no? Sí, siempre hay cosas que uno puede mejorar y eso, ¿no? En retrospectiva, pero es lo que es, ya fue hace tanto tiempo también que hasta a veces siento como que no, ya no pienso en esas cosas, ¿no? O sea, como que, uy, como que cómo hubiera podido ser distinto, entonces sí, ya fue. Y eso, y tú le sientes, o sea, ahora por ejemplo que han vuelto a tocar después de algunos años, este 2022, Ujú, y que se reeditó el disco en vinilo y todo lo demás, ujú. ¿cómo sientes, o sea, ya casi 20 años después, cómo sientes tú las canciones de esa época, ¿no? Que hiciste en ese momento? Eh, ¿Todavía te hablan, por así decirlo, de la forma en que te hablaban en ese entonces? ¿O ya quizás te has sentido hasta un poco, no sé, como que un poco raro tocando esos temas? O ni siquiera lo piensas y simplemente te vacila. No, sí, también como que me pongo en el mood de tocar y sí me gusta tocar las cosas nuevas, en verdad. Y a la gente le gusta escuchar también las cosas que ya conoce, entonces, sí, yo he quedado contento con esas canciones también, me parece que son buenas para corear, que tienen como una alta felicidad contenida dentro de ellas, ¿no? Y como que le dan felicidad a la gente, ¿no? Promueven la fiesta, promueven el baile. Y no he sentido como nada raro, pero sí digamos, no soy de la onda de querer tocar solo eso, Claro. ¿no? O sea, si me dijeran, oye, haz un concierto que es solo las canciones del primer disco, sí me parecería como que, uff, qué aburrido, porque las toco si quiero, pero tener que tocarlas por obligación, eso sí ya me parece un poco extraño. Ahora, ustedes, bueno, en ese momento no lo sabían, pero que este iba a ser como que su último disco en formato físico. De ahí todo lo que Ujú. lanzaron fue meramente en plataformas, en todo este formato digital. ¿Por qué fue eso? Porque ya sabían ustedes que estaban como que un poquito de salida por un tema presupuestal.
Por favor. Eh, Hay como un tema de contexto también como de la época. Si tú revisas el 2007 o el 2008, lo que estaba sucediendo era como todo el boom de la cumbia y, y fue fuertísimo la presión también de los locales por ya no contratar como bandas que tocaban un show, sino como bandas que armen una fiesta. Y bueno, esto ya es historia antigua, pero en esa época sí se sentía, por ejemplo, en las discotecas y todos nos decían, ya, pero Tóquense tóquense un unos cover, covers, tóquense un cover. tóquense unos covers de Sublime y lo promocionamos como concierto de Turbo slash tributo a Sublime, o por qué no le meten más cumbia. Y de verdad es que el acento estaba súper fuerte, el acento estaba súper fuerte en la cumbia y en el electro en realidad. Y por eso es también que de alguna manera hicimos el single que se llama Disco Flor, que viene después del No Love, y que era como intentamos hacer un disco como que para llegar a más público, y en realidad todo el público se está yendo ahorita no al rock, sino al tropical, ¿no? Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a hacer exactamente lo que nos da la gana, una canción de 6 minutos en inglés, con dos partes. Y desde ahí un poco que sí, pues era un poco difícil encontrar el rumbo en ese momento, y ya también estaba pasando factura el tiempo de hecho que estábamos 10 años tocando sin parar, ¿no? Entonces por eso, por ese par de motivos, un poco como que sí, vuelve Turbopótamos un poco a hacer siempre lo que hizo, como que hacer lo que le provoca, ¿no? Como que hacer más artístico. Ahí nos regalan pues un par de cosas en plataformas, como ya dije. Pero llega el 2011, si no me equivoco, y Sí. ya deciden parar, deciden ponerle fin a esto. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Todos estuvieron de acuerdo? ¿O alguien tuvo que decir, saben qué? Simplemente yo ya no voy a estar? No sé, ¿qué tal fue esa ruptura? Ujú. Sí, venía un poco de mi frustración de no poder, como que tener la banda que quería tener, en el sentido de que podamos estar 2 meses tocando, ensayando, por ejemplo, ¿no? La gente tenía cada vez más responsabilidades, comenzaron a nacer hijos, y con eso el tiempo para la banda era como que cada uno tenía 3% de su energía y de su tiempo para darle a la banda. ¿Tú le dedicabas todo tu tiempo a Turbopótamos? En ese momento sí, Ok. ¿no? Entonces yo estaba queriendo netamente solo hacer música y música y música, y me daba cuenta que para llegar a alguna parte tienes que tocar todo el tiempo. No puedes ser abogado, profesor o publicista o lo que sea y ser música. Eso no funciona así. O sea, funciona así, pero no funciona así. Yo decidí como que hacer una pausa, y todo el mundo lo entendió. Y no, estábamos en buenas relaciones, solo como que era momento de tal vez ya de hacer otra cosa, ¿no? Yo igual venía ensayando como 3 veces por semana, todas las semanas, de todo el tiempo, ¿no? Me acuerdo que siempre me reclamaban que no tomaba vacaciones, de que no hacía nada más que, no hacía nada más que pensar en tocar. Y entonces, bueno, ya ahí también como que un poco cambió mi estilo de vida, y luego me di cuenta que en verdad solo me gustaba ensayar 3 veces por semana o 5 veces por semana, y que no me gustaba otro tipo de horario. Es en ese entonces, es ahí post esta primera para que hacen, que tú empiezas a tocar en Vaselina, ¿verdad? Me parece que sí, que me comienzan a pasar la voz porque el bajista original Pedro se fue a vivir a Estados Unidos y tenían como varios suplentes. Yo era uno de los suplentes. Estaba Ronieco también de suplente, ¿no? No sé si conoces a Ronieco Sí, o claro. conocías a Ronieco. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal Y ese cambio de escenario, ¿no? De pasar del Estadio Nacional con Oasis a tocar ujú, ahí al centro de Lima, nuevamente a Quilca y con toda la gentita ahí sudando contigo. o sea, en realidad nunca dejamos de tocar en, en la escena subte, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
cuando Vaselina empieza, que es en el 2002 o 2003, ya tocábamos con ellos, porque siempre que había una banda que tenía algo de rock and roll, se juntaba a tocar con nosotros, ¿no? Los llamábamos, ¿no? Y entonces, Turbopótamo siempre tocaba en el Salón Imperial, siempre he tocado en Quilca, en Cayoma, en todas partes, siempre. Por más que estuviésemos con una fecha en el Estadio Nacional, nunca le decíamos que no a una fecha en el Salón Imperial, ¿no? Qué paja. Y entonces, tocar con Vaselina era como que, bueno, tocar en esos lugares que siempre he conocido igual también, ¿no? Muy natural se dio para ti entonces, en todo caso. Sí, siempre ha sido bien, bien natural esa movida, porque igual siempre me ha encantado la música de Vaselina, entonces yo sí disfrutaba, bueno, y disfruto tocando con Vaselina un montón, y compartir con el tío Fred y con todos los amigos, ¿no? Entonces, sí hubo un momento en que me llegó a pesar cuando ya comencé a tocar con Vaselina bastante, porque tocaban todos los fines de semana, en el 2014, por ahí, y entonces ya era como que quería salir a otro distrito que no fuera el centro, a veces. Ahora, Pero no podía, todos los fines de semana era ahí. yo recuerdo por esa época, por esos años, ¿no? 2015, 2014 que mencionas, logré verte por ahí en una entrevista, no recuerdo dónde era online, con un formato totalmente acústico. Eras tú con dos guitarras más, recuerdo que Ya, estaba Ernesto Salazar en una guitarra. sí, correcto. Eso era el inicio de lo que después hemos visto ya en tu disco en solitario, o es algo que quedó ahí. Claro, al terminar Turbopótamos, yo me puse a grabar este disco solista, que es el que salió en el 2021, pero lo comencé a grabar en el 2011-12. Y armé una banda, y con esa banda nos fuimos a un festival en Austin, Texas, que se llama South by Southwest. Ujú. Pero por una serie de motivos yo quedé un poco desilusionado, también porque el festival costó mucha plata ir y me di cuenta que no había sido una buena elección ir a ese festival por las características del festival. Y entonces de ahí me comencé a enfocar, dejé un poco el disco donde estaba, que ya estaba como el 90% terminado, y me puse más a tocar con Vaselina. Armé otro proyecto que se llama White Llamas, y también a la vez comencé a trabajar un poco en musicalización de publicidad. Entonces como que sin quererlo un poco, no llegué a tocar tanto como quería al final, digamos. Y bueno, ya también tenía mi familia y eso, entonces hasta que bueno, un poco después ya volvió Turbopótamos, ¿no? Lo que grabaste en ese entonces, todo lo que hiciste por esos años, Ujú. ¿ha mutado mucho a lo que escuchamos ya el año pasado en Waxahachie? ¿O es No, ya desde el inicio? no, casi nada. Lo que hice fue en la pandemia, que bueno, todo el mundo tenía un montón de tiempo, ¿no? En la pandemia, sobre todo en la primera parte de la pandemia, me dediqué simplemente a ordenarlo, a ordenar los últimos detalles que faltaban, ¿no? También por eso no lo había sacado, porque sentía que estaba casi listo, pero es como que, qué sé yo, como que le falta el lacito al papel. O sea, ya está con papel de regalo, ya está envuelto, pero le falta el lacito y la tarjeta, ¿no? Y faltaba eso, faltaba el lacito y la tarjeta. Y eso fue lo que terminé de hacer, porque eso es básicamente lo que grabé. Grabé como 20 canciones, y también lo difícil fue escoger 12 para que tenga un poco de coherencia. Ahora, he leído por ahí, creo que fue en La República, no sé qué, describen tu disco como folk psicodélico peruano. No sé, yo leo No está eso y mal. me alucino a, no sé, a Bob Dylan comiendo un ceviche, pues, ¿no? Pero, Pero un ceviche con qué hongos. pero, ¿cómo lo describirías tú? O te es muy difícil o casi, o no sé, casi no necesario ponerle etiquetas a lo que haces o a la música en general. No, sí, puede ser divertido. De hecho, hay un toque de folk. eh, Hay como unos toques de rock and roll y unos toques de country. Eh, para mí era como una especie de homenaje y burla a la vez, a esa música, ¿no? Porque esa música, digamos, ya es considerada, digamos, ahora sí completamente como para boomers, ¿no? O sea, como para viejos.
Este, y entonces, no sé, un poco no sé si era mi idea, pero así salió un poco, era como que jugar con estas cosas, pero sin tomarlas muy en serio, ¿no? Eh, Jugar más con el folk, jugar más con el country y burlarse un poco de lo que esa música también ya parece anticuada, entonces en ese burlarse un poco ya no es tan anticuada, ¿no? Bueno, o en todo caso eso siento yo. ¿Tú grabaste todo lo que está ahí? Sí, yo grabé todos los instrumentos. Ya, qué bacán. ¿Y no se te antojó sacarlo en físico? Sí, se me antoja un montón sacar ese disco en físico y hasta armar una bandita y tocarlo. Este, Creo que se puede venir este año, tal vez. Sí, estamos viendo de todas maneras editarlo En vinilo, claro, chévere. en vinilo y pueden ser en algunos CDs y de ahí ya, bueno, por su propio peso caerá una presentación y quién sabe qué más. Pero, y ahora, bueno, este año Turbopótamos, bueno, en el 2016 tuvieron un retorno, ¿verdad? Se juntaron por Así un es. tiempo. Sí, sí, tienes todas las fechas correctas. Vamos bien. Y ahora, este año regresaron después de una leve para también. Sí, en el Este, 2019 sacamos un EP que se sacaron, llama Terremoto, sí. Y del cual quedamos bien contentos, en verdad. y ahora están de vuelta, se puede decir, o sea, quien los quiera en su Sí, estamos, sí, video sí, los puede llamar. sí, estamos de vuelta. Hemos tocado ya unas 4 fechas Ok. este año y hemos sacado una nueva canción que se llama F y tenemos más. Estamos simplemente viendo cómo y cuándo la sacamos. Ah, o sea, ya están listas para soltarlas en las plataformas. Hay una que ya salió, ¿no? Que se llama F. Ujú, claro, pero, o Eh, sea, pero y, las planean ir y hay soltando otras así, que, como singles. sí, por ahora sí. Hay otras que también les falta su lacito y su tarjeta. Ok, pero ¿a ustedes les gustaría seguir y por ahí sacar un disco nuevo y todo lo demás? ¿O Sí, prefieren? a mí sí me parece que sería bueno que Turbo saque un disco, un LP, este, un LP ahora, digamos, ¿no? Porque sí veo que las nuevas canciones traen nuevo público también y que el público se va renovando, que también este, hay gente nueva, gente más joven que le gusta la banda y que no solo le gustan las cosas antiguas. Eso sí nos da un montón de gusto porque sí, a veces les pasa a las bandas que sacan nuevos discos y la gente ni los escucha. O sea, tú ves que el primer disco es el que tiene todo, o la primera época es la que tiene toda la atención de la gente y no hay nada que se pueda hacer para, para cambiarle la opinión a la gente, ¿no? En ese sentido me gusta un montón, yo soy bien fanático de Weezer y, por ejemplo, mucha gente dice, no, pero Weezer solo, no sé si conoces a Weezer, Sí, claro. mucha gente dice Weezer es solo el primer disco y el segundo, ¿no? O ya el tercero, como una canción, 2 canciones del tercero, ¿no? Pero más bien a mí me pasa que yo ya no puedo escuchar esos discos porque los escuché demasiado y más bien me gustan más sus nuevos discos. Entonces, calculo que así como a mí, pueden haber otras personas que también digan, mira, sabes que el disco rojo de Trubotamos ya fue, ya. A mí me gusta más, me gusta más lo nuevo que han venido haciendo. Recuerdo un cover de ustedes de Wizard en el Jamming. Buddy Holly, si no me equivoco. No estoy Así seguro. es. Siempre tengo pesadillas de que Rivers Cuomo un día lo vea. Que lo encuentre en YouTube. ¿Podría darse que Turbopótamos coexista con tus cosas en solitario o eres enfocarte en una sola cosa? No, sí, yo creo que sí, pueden coexistir tranquilamente, ¿no? Como solista me falta, digamos, editar el vinilo y también tengo como otro disco que también falta como que un poco darle forma, pero también ya está casi listo,
que no tiene nada que ver con el Waxahachie, o sea que no es folk, esto es algo, no sé, se parece un poco a Arthur Russell, diría yo, que es como este artista tocaba el cello en los 80, pero que también tiene cosas de New Wave y también cosas más acústicas. Eh, entonces me gustaría también sacar un segundo disco de solista. ¿De dónde sale el nombre Waxahachie? Buena pregunta. Gracias por la pregunta. Waxahachie es una ciudad en Texas, hasta donde sé. Sí sé. Este, y en esa ciudad, en Waxahachie, hay una escuela para predicadores, o sea, para ser cura, ¿no? Como un seminario. Ya. Y a esa escuela fue uno de mis artistas favoritos, que se llama Jerry Lee Lewis. Ajá. Cuando tenía 19 años, fue al Instituto de la Biblia en Waxahachie a hacerse cura, pues, ¿no? A hacerse sacerdote. Y lo expulsan a los 3 meses por tocar rock and roll en el piano de la asamblea. Entonces, el disco parte un poco de eso, de como que eso de... Yo estaba saliendo de Turbopótamos y es como que salir, digamos, de la vida del rock and roll, ¿no? Un poco la metáfora y de entrar a algo más espiritual, ¿no? Que es esta escuela de religión. Y luego darte cuenta de que en la escuela de religión también te van a votar. Porque el rock and roll te persigue, ¿no? Y, hijita, ya. Y entonces hay una canción en el disco que habla de eso, la que se llama Waxahachie, que dice que el cantante abandona el escenario y los deja todos rockeando sabiendo que no le queda más remedio que hacer lo que le nace del forro, digamos, ¿no? Bien, bien. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué, Ya. qué viene ahorita? ¿Qué es lo más inmediato que tienes con Turbopótamos? Sí, con Turbopótamos tenemos pendiente hacer un video, editar el video de esta canción nueva que se llama F y encontrar un poco la manera de ir sacando el nuevo material, ¿no? Que creo que lo vamos a ir sacando singles. Hasta eventualmente ya sacar un álbum de 12 canciones más o menos. ¿Tienen alguna tocada cerca? Así, para la gente que los extraña. Tenemos una tocada en septiembre, pero que aún no, creo que no se puede anunciar, porque se están manteniendo todavía en reserva los nombres. Espero que no, iba a decir algo malo, no, iba a decir algo de Huancayo. No, sí, esto sí está muy bien organizado, va a salir bien. Ok. Bueno, ya para ir cerrando por aquí, hablabas que durante esta etapa de la pandemia, pues te dedicaste como que a pulir las cosas de tu disco en solitario y todo eso. Eh, Ahora que ya hemos vuelto, al menos en restricciones y todo eso, yo casi todo está normal. Ujú. Eh, ¿Tú crees que nos ha dejado algo esto? ¿Hay algún cambio que sientas? Me refiero específicamente en lo que es la música, la industria de la música. ¿O crees que no? Que básicamente la idea es o lo que la gente quiere es que sea tal cual pre-marzo 2020. No, sí creo que han cambiado varias cosas. Para comenzar, creo que todo el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es salir a ver un concierto a la calle o a un local, ¿no? Yo recuerdo como una pesadilla, los streamings. Eh, digamos, no como una pesadilla, está muy bien y toda la gente que se pulió para hacer varios festivales online, o sea, muy bien, digamos, pero la pesadilla es la frustración de que no sea real, digamos, de darse cuenta de que no es reemplazo, de que no va a ser lo mismo, de que lo otro es indispensable, ¿no? Entonces creo que, y por eso tal vez han subido un poco los precios, que siento que han subido un poco los precios de las entradas a los conciertos, como diciendo, este es el valor real que tiene, ¿no? No cuesta 15 soles ir a ver una banda nomás, no puede ser, ¿no?
Entonces creo como que la importancia y que la gente se dé cuenta de, y nosotros también, ¿no? Los músicos, te das cuenta de la importancia que es poder hacer eventos. Lo otro es que yo sí detecto como que en algunos lugares una tendencia hacia algo más, no sé si decirlo aburguesado, pero más como disco bar, resto bar, como que, y está bien, porque tal vez también había como un público que no le gustaba tanto el concierto a la 1 de la mañana, los baños inundados, ¿no? Y el desorden y el caos. Eh, pero tal vez sí hay como que una tendencia ya por querer ganar plata, este, poner a la gente en mesas, ¿no? Cobrar más caro los tragos, volverlo todo como que un poco más de viejos y más aburguesado. Entonces es como hay que encontrar el equilibrio entre que no sea tan de repente desordenado y caótico como era antes y, y que no se ordene tampoco de una manera en que ya se le quita toda la emoción y todo el peligro a lo que tiene que ser un concierto de rock, ¿no? Ya para terminar, ¿qué música? Bueno, tú decías que te gustaba descubrir, explorar nuevas Ujú, cosas. ¿Qué cosas, porque durante la pandemia también hay gente que pudo escuchar muchas cosas, ¿no? Hubo mucha ujú. difusión en medios. ¿Hay alguna banda que hayas descubierto, sí, estos últimos 2, 3 años que de dirías a la gente, puta, tienen que escuchar esta vaina? Sí, varias creo. ¿Ah? A mí me encanta un proyecto francés que se llama La Femme. La Fam. Ujú. Sí, y tuve la suerte de verlos hace poco en México, en un festival que se llama Hipnosis y que tenía varias cosas de psicodelia. También me gusta una banda de chicas que tocan como surf psicodélico que se llama La Luz. Eh, Me gusta esta banda de country nueva que se llama también Big Thief. Ujú. Me gustan algunas cosas que hace esta chica Courtney Barnett también. Y ahorita que me acuerde así, porque ya las otras cosas ya son más viejas, ya son 2014, 2015. Esto sí es Viejas. más, ¿qué? Viejas, ¿no? 2014, wow. Sí. Em, y bueno, también voy descubriendo cosas que no conocía y completando un poco la cultura musical, pero sí, hace poco conocí unos, creo que son de Nigeria, Etran Deler se llama, y que hacen como una música medio del desierto, un poco instrumental, que está increíble también. Hay Wow. varios de esos, ¿no? Los clásicos de esos son Tinariwen, que es también rock del desierto. Me gustan todos ese tipo de género. Me gustan un montón también los corridos mexicanos, por ejemplo. Eso lo descubrí en estos últimos 3 años. Me gustan los narcocorridos de, de Culiacán, de Guanajuato. A todo le entro, sí. Paja. Puta, qué bien. Nada, Humberto, bueno, de puta madre conversar contigo, de verdad que, bueno, Muchas gracias por la entrevista. Sabes, creo que más que yo. puta, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero poder verlos pronto nuevamente y Así poder es. saludarte ya en vivo, pues, ¿no? Acá estamos a la orden. Muchísimas gracias. Y como siempre, atentos a todo lo que hagas con la banda, hagas en solitario, gente, escuchen Wasahachis, la van a pasar muy paja ahí con esos 12 temas de Humberto. Nada, muchas gracias. Gracias. En contacto. Gracias. Nos vemos. Ánimo. Ya, para que vean que los queremos.
Estoy contento con esta canción, estoy contento, experimento satisfacción. Wow. No estoy contento con el avión, inventen algo un poco más rápido.